Hello familia, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Pues aquí pasando de nuevo a saludarlos y comentarte acerca de esto. La semana pasada estaba en una conferencia y estaba mi speaker favorito de todo el mundo, John Maxwell. Y quiero comentar, por si no sabes quién es John Maxwell. John Maxwell es uno de los líderes influyentes más grandes al nivel de liderazgo de todo el mundo. Persona que asesora presidentes, asesora líderes mundiales y tiene mucha influencia entre muchas personas, ¿no? Pero ¿qué es esto? Por años he sido fanático de sus libros y he leído muchos de sus libros que totalmente han cambiado mucho la forma y la perspectiva de qué lado miro las cosas. Entonces, la semana pasada él estaba en una conferencia y la que yo estaba viendo el tema de lo que él estaba hablando y te voy a compartir ahorita justamente lo que aprendí de esa conferencia. Así que no te me despegues. Ok, él estaba hablando acerca de este tema que es failing forward. Hay un tema de que tenemos normalmente la noción de que cuando los equivocamos o cometemos errores, o sea, es lo peor que podemos hacer, pero él habla de cerca de este término que lo sacó de una conferencia, pero que se llama failing forward, que es que cuando te caes, pero para adelante, o sea, te caes pero avanzas. Y te voy a conectar aquí como el punto uno que él estaba hablando, y creo que estaba hablándome y creo que me cayó más porque él habla acerca de un retorno. Ve como normalmente todas las personas que son dueños de negocio, todas las personas que invierten o todas las personas que se dedican a cómo multiplicar sus ingresos van a entender este punto. ¿Qué es un retorno, no? Entonces él estaba hablando el retorno de fallar, el retorno de caer. Entonces él decía que veamos que seamos responsables de ver el retorno cuando te caes. Y esto totalmente cambia la perspectiva de lo que ves, porque cuando ves que caerte o equivocarte también tiene un retorno, totalmente lo vas a comenzar a comprender de diferente manera. O sea, él comenta que dice que para que las personas, que cuando tengamos que tenemos que desarrollar una actitud positiva, cuando lo malo se vuelve bueno, o sea, no todo lo malo que pasa, o sea, estás comenzando tu negocio o comenzaste en múltiples negocios y lo que comenzaste no funcionó, no lo veas como negativo, véalo como positivo. Piensa que no funcionó por alguna razón, pero piensa cómo lo puedes mejorar o tal vez qué producto o servicio es el que tienes que vender para poder mejorarlo. O sea, velo como bueno, porque estás descubriendo qué maneras no lo deberías de hacer. O sea, piensa todos los inventores más grandes de la historia. Thomas Edison, pongámosle Elon Musk, pongámosle el Steve Jobs, todos los personajes que han tenido influencia a nivel mundial o que han inventado algo. ¿Cuántas veces no crees que fallaron para lograr conseguir una sola cosa que funcionó? Pero claro, nadie habla de todos los intentos fallidos que tuvieron. Igual tú con tu negocio, si tú estás comenzando y todavía no está dando frutos, piensa, analízalo, míralo y más adelantito te comento acerca del ciclo de cómo mejorarlo, pero piensa y analiza qué es lo que estás aprendiendo que no deberías de hacer y cómo deberías de hacerlo mejor. Entonces, no todos los errores son malos, son buenos si lo estás viendo desde la perspectiva positiva de que te están enseñando de qué manera no se tiene que hacer. El otro, él hablaba también acerca de que si tienes una actitud negativa, todo lo que te pasa alrededor va a ser exagerado. Entonces, si él dice, si tienes una actitud negativa, todo lo que pasa vas a exagerarlo, lo vas a ver con el lente de negativismo, porque vas a ver que todo es negativo, o sea, te vas a influir y esto también va a influir entre las personas. Y voy a llevar esto a donde no hace muchas semanas estábamos en una llamada los martes que leemos un libro y estaba Liz, no me recuerdo su apellido, pero Liz es psicóloga y Liz estaba diciendo que la mayoría, que cuando viene este ambiente,
que tú no puedes influir en una persona negativa, porque es más fácil que una persona negativa influya en ti a que tú influyas en eso, porque la persona primero tiene que reconocer, y cuando reconoce se dan cuenta que pueden cambiar. Pero si no ha cambiado y sigue siendo negativa, tú no puedes influir sobre ellos, y ellos pueden influir más bien sobre ti. Es más fácil que una persona negativa influya sobre ti a que tú influyas sobre ella. También llevó a la perspectiva de cómo es cuando una manzana podrida pudre a las demás. La misma analogía que la mayoría de emprendedores usamos, o la mayoría de personas usan, que cuando tu círculo más cercano determina quién tú vas a ser. Tu círculo, las personas con las que rodean, determina dónde vas a llegar y qué vas a hacer y cómo vas a influir en tu vida. O sea, piensa esto, y lo hemos discutido varias veces en este lugar. Cómo las personas con las que te rodeas vienen a influir en ti. Entonces, vamos aquí de nuevo. John Maxwell decía, la actitud negativa determina a la persona porque todo se exagera. Te llegó algo malo y ya por eso vamos a cerrar todo. O sea, esto lo vimos en COVID. Muchas personas quisieron cerrar su negocio y muchas personas cerraron su negocio por COVID. O sea, era la excusa perfecta para tomar una decisión que ya estaban predeterminando anteriormente. Muchas personas murieron por COVID y según varios estudios dicen que varias personas murieron por COVID y no tuvieron ni COVID, pero no que ellos tuvieron, su mente tuvo los síntomas. No me crean a mí en eso porque yo no hago los estudios, pero es lo que he escuchado. Entonces, los éxitos de las caídas mejoran cuando dice John Maxwell, los éxitos y las caídas son mejor cuando las mantienes juntos. O sea, piensa en esto. Si mantienes juntas los éxitos y las caídas, van a ser mejor cuando se mantienen juntos. ¿Por qué? Porque a veces desde pequeños mal asociamos que cuando los equivocamos o cometemos errores en algo, o hay una tarea que no pasamos, o hay una materia que no pasamos, lo asociamos con que está mal, y no está mal, está bien, porque estás aprendiendo a cómo no hacerla. O sea, todas las veces que entrevistas a alguien que ha tenido éxito en algo y tú le preguntas cómo llegaste a tener el éxito que tienes, te van a responder cuáles han sido los sufrimientos o ha sido el proceso para llegar ahorita donde están. Ejemplo, hay personas que tienen 10, 15 años desarrollándose y tú le ves el último momento en el que están teniendo éxito. John Maxwell habla de esto, cómo él ha tenido años de hacer todo lo que él ha hecho y ahora que es influyente en muchos lados, le dicen cómo llegó a tener ese éxito. Así dice, pero no saben todo lo que hice para llegar acá. Ok, también él tocaba esto que yo creo que es muy importante. Tu peor excusa es tu mejor excusa porque te la terminas creyendo. O sea, busca qué excusa ya tú estás poniendo para no hacer lo que crees que tienes que hacer o lo que debes de hacer, pero ya te estás predeterminando para no hacerlo porque es tu mejor excusa y tú ya te la creíste. ¿Qué? Piensa en eso y reflexiona en este momento. ¿Okay? La otra es anticipar las caídas. Pero va a influenciar la preparación. Entonces, él dice esto, anticipa las caídas porque son inminentes, van a pasar porque van a pasar, porque va a influenciar en la preparación, pero anticipa las caídas, pero anticipa más tu preparación de cómo vas a reaccionar en esas caídas. O sea, hay una analogía en el mundo empresarial donde te enseñan, analizan cuáles son tus ventajas y desventajas, y donde son tus ventajas, entonces dices, basado en las circunstancias, estas son mis ventajas para hacer esto, y basado en mis circunstancias, estas son mis desventajas en esto. Entonces, si aprendes a hacer ese punto bien, te vas a dar cuenta que tus desventajas necesitas afirmarlas más o prepararlas más para que cuando llegue y que estés completamente en desventaja,
tengas las diferentes opciones de cómo reaccionar a ellas. Y ahí esto fue lo que yo tomé de esto que él dijo así. O sea, anticipa las caídas, porque si tú sabes que vas a caer, tienes un plan A, plan B y plan C, o diferentes planes. Pero anticípala para que tengas la preparación de qué vas a hacer en esos momentos. Ahora, la siguiente, desarrolla un proceso de cómo recibir el retorno de las caídas. O sea, esto es importante porque a veces no estás pensando que las caídas te van a dar un retorno o que te van a enseñar algo que va a ser valioso para no volver a cometer esos errores de nuevo. Y lo otro, él compartió los 5 pasos para el ciclo del éxito. Te voy a dar aquí. Los 5 pasos para el ciclo del éxito, según él, son pruebas algo que nunca hayas hecho antes. Primero. Segundo, anticipa que te vas a equivocar. Tercero, aprende el valor de las caídas es aprender. Cuarto, mejora cada vez. Y quinto, recréalo, pero mejor y diferente. Y te vuelvo a llevar el ciclo. Y él repite que esto es un ciclo. O sea, lo pruebas, te equivocas, aprendes, lo mejores y lo vuelves a hacer. Lo recreas de nuevo. Y solo si lo vuelves a recrear y hacerlo diferente, luego vuelves a comenzar. Y vuelve el ciclo nuevamente. Pruebas, caes, aprendes, lo mejoras y lo vuelves a recrear de nuevo. Y solo si está recreado de nuevo y diferente, lo vuelves a adentrar. Y esos son los 5 pasos, los 5 ciclos del éxito. Ahora, prepárate también tú para preparar a otras personas con tus caídas. A veces lo que tú haces y no funciona, también prepara a otras personas para decirles, esto yo lo hice y no me funcionó a mí. Entiende que si las caídas si no hubieran caídas, no tendrías éxito. Y aquí te voy a dejar con esto. Hay muchas personas que han estado comenzando sus negocios o que han estado queriendo invertir y escuchan, 9 de cada 10 negocios caen o pierden o cierran. Entonces hay personas que tienen la perspectiva, ay no, yo no quiero ser uno de esos 9 negocios, pero hay otras personas que dicen, voy a comenzar esos 10 negocios para que los primeros 9 caigan lo más rápido y yo quedarme con el negocio que finalmente la armó. Entonces piensa en esto, piensa en esta analogía que te voy a compartir. Piensa cómo las vacas y los búfalos reaccionan a las tormentas. Te voy a contar. Las vacas ven que viene la tormenta y estas son las vacas y lo que hacen es corren de la tormenta. Pero ¿qué pasa? Inevitablemente la tormenta las alcanza. ¿Por qué? Porque ellas no son más rápido que las vacas. Ahora, piensa esto. Los búfalos, la misma tormenta y ven los búfalos que viene la tormenta y ellos en vez de correr de la tormenta, corren hacia la tormenta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú estás posponiendo que te está deteniendo a seguir avanzando? ¿Qué es lo que no te has llenado de valor y decidir hacerlo? O sea, ¿a qué le estás teniendo miedo? ¿A fracasar? ¿A aprender de que de esa manera no se hace? Vamos a pensar en la analogía de que lo que te equivocas no solo se convierte en error si no aprendes de él. Pero recuerda, la gente más exitosa del mundo, la que hoy tiene mucho éxito, lo han logrado de una sola manera. Y eso es cometiendo muchos errores y aprendiendo de ellos. Y eso los ha llevado ahora donde están. Así que, mi gente, bendiciones. Aquí pasando a saludarlos. Pero más que todo pasando a decirles que te animes y que te la rifes por tus sueños. Bendiciones, los vemos. Bye bye.